hay paradas de metro que solo existen de día. Y luego está la de Rocafort. Oficialmente es una parada de la línea roja, la L1 bajo la Gran Vía. Una estación de metro inaugurada en 1926 como parte del viejo metro transversal. Extraoficialmente, es el punto del mapa donde Barcelona, dicen, decidió guardar bajo tierra algunas de sus peores historias. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las leyendas que sobreviven al paso del tiempo? Historias que nos dibujan héroes imposibles, ecos de hazañas que resuenan en la memoria de un pueblo. Estás en Cazadores de Leyendas, el podcast donde la historia y el misterio se dan la mano. Aquí exploramos relatos que han sobrevivido a los siglos, desenterrando verdades ocultas y desvelando los secretos que se esconden tras los mitos de nuestra tierra. Es una noche entre semana. Aquí abajo, el metro funciona desde las 5 de la mañana hasta medianoche y ya casi hemos llegado al final del día. El último tren se acerca a la parada de metro de Rocafort. No hay música, no hay anuncios. Solo este zumbido constante en los fluorescentes y el eco de mis propios pasos. Cuando estás aquí abajo, solo entiendes por qué el metro se convirtió tan rápido en escenario de fantasmas. 11 obreros murieron durante la construcción de estas paradas de metro, Rocafort y la vecina estación de Urgell, cuando una lengua de barro se tragó las obras y los dejó atrapados bajo la Gran Vía. Después vino la guerra. Sirenas en la superficie, explosiones, gente corriendo escaleras abajo y llenando los andenes de la L1, buscando refugio entre los trenes. Y años más tarde, una oleada de suicidios en la parada de metro de Rocafort. En los años 60 y 70, 4 personas se quitaron la vida en estas vías en apenas un mes. Con esa historia, no sorprende que muchos trabajadores del metro de Barcelona pidan no hacer el turno de noche en esta estación. Hablan de la parada maldita de la L1, de cámaras de seguridad que muestran gente caminando en el andén cuando la estación de metro está cerrada y vacía. 2 voces en los túneles alrededor de medianoche, llamando por tu nombre cuando se supone que nadie más está aquí abajo. Esta noche he venido a la parada de metro de Rocafort para entender qué hay de verdad y qué hay de leyenda en todo esto, para seguir el rastro de los muertos que dejaron aquí su cuerpo y de los vivos que aseguran que cuando se apagan las luces, el andén no se queda nunca del todo vacío. Porque hay un momento entre el último tren y el primero en el que esta estación de metro se queda suspendida en una especie de limbo. No hay pasajeros, no hay revisores, no hay cámaras que te salven si decides mirar demasiado tiempo las vías. Solo estás tú y lo que Barcelona ha enterrado aquí abajo. Para entender qué pasa hoy en la parada de metro de Rocafort, hay que rebobinar casi 100 años. En los años 20, Barcelona decide excavar sus tripas. En 1924 se inaugura el Gran Metro, la primera línea subterránea. 2 años más tarde nace el Metro Transversal, la futura Línea 1, diseñada para coser las grandes estaciones de tren de la ciudad y preparar la Exposición Internacional de 1929. Bajo la Gran Vía, las obras avanzan a golpe de pico, dinamita y barro.
La parada de metro de Urgell y la parada de metro de Rocafort forman parte de ese mismo tramo, un tubo rojo que atraviesa la Eixample de lado a lado. Un día, el terreno cede. Una lengua de barro se traga la zanja, las vigas, los andamios y a 11 trabajadores que no llegan a ver inaugurada ninguna estación. Los periódicos hablan de accidente, de mala suerte, de infortunio en las obras del metro. Lo que no dicen es cómo resuena ese número, 11, en la memoria de los que siguen bajando a trabajar aquí debajo. Porque al final, los muertos del metro siempre se quedan muy cerca de las vías. El metro transversal se inaugura en 1926, uniendo Bordeta con la Plaza Cataluña. Es la columna vertebral de una ciudad que crece, la línea roja que cruza fábricas, barrios obreros, mercados y estaciones de tren. Pero ese mismo túnel que de día es progreso, de noche empieza a ser otra cosa, un refugio. Durante la Guerra Civil, muchas estaciones de metro se convierten en refugios antiaéreos improvisados. Cuando suenan las sirenas, cientos de personas corren escaleras abajo y llenan los andenes, se sientan en el suelo, se abrazan a las columnas y esperan a que pasen los aviones. Aquí abajo se llora, se reza y se duerme al lado de las vías. Algunos sobreviven gracias a este agujero en la tierra. Otros no vuelven a salir. Cuando años después la ciudad intenta olvidar, el metro sigue ahí. La línea roja continúa creciendo, añadiendo paradas de metro, cambiando de trenes, modernizándose. Lo que no cambia es la sensación de que bajo la Gran Vía se han ido acumulando demasiadas historias que nadie quiere terminar de contar. En la superficie, Rocafort es solo un nombre más en el mapa del metro de Barcelona. Pero aquí abajo, entre esta parada de metro y la de Urgell, la línea roja arrastra el peso de un derrumbe, de una guerra y de todas las vidas que se han quedado pegadas a estas vías. Y es en este caldo de cultivo donde nace la idea de una estación maldita. En el siguiente tramo de esta historia, no vamos a hablar todavía de fantasmas con sábana. Vamos a hablar de cifras, de suicidios y de por qué hay trabajadores del metro que prefieren que su firma no aparezca en este episodio. Durante un tiempo, la parada de metro de Rocafort fue solo eso, una estación más en la línea roja, con su historia bajo el hormigón y poco más. La leyenda negra no se hace pública hasta que empiezan a pasar demasiadas cosas en muy poco tiempo. A finales de los años 80 y principios de los 70, los medios hablan, con la boca pequeña, de una oleada de suicidios en la parada de Rocafort. En apenas un mes, 4 personas se quitan la vida en estas vías. 4 impactos contra el mismo hierro, en el mismo tramo de la línea 1 del metro de Barcelona. No voy a describir cómo ni a quién. Esto no va de morbo. Va de frecuencia, de por qué a partir de ese momento hay gente que deja de ver esta estación de metro como un simple punto en el mapa y empieza a hablar de la maldición. Revisas hemerotecas, notas internas, reportajes sobre la línea 1 y la palabra que se repite es siempre la misma: concentración. Concentración de accidentes. Concentración de intentos de suicidio. Concentración de muertes en un tramo de metro que sobre el papel no es más peligroso que cualquier otro.
Luego están los que la viven desde dentro. Trabajadores de transportes metropolitanos de Barcelona que todavía hoy reconocen, en voz baja, que prefieren no hacer el turno de noche en la parada de metro de Rocafort. No quieren cámaras apuntando a andenes vacíos. No quieren ser ellos los que respondan si algo vuelve a pasar. Uno de ellos me lo resume así, sin querer dar su nombre. Hay estaciones donde de noche te aburres. Y luego está Rocafort, donde nunca acabas de sentirte solo. Oficialmente la empresa no habla de maldiciones ni de fantasmas. Oficialmente son accidentes, circunstancias personales, estadísticas frías. Pero extraoficialmente, entre pasillo y pasillo, los mismos trabajadores repiten una historia. Que después de aquella oleada de suicidios, las cámaras de seguridad empezaron a mostrar cosas que no encajaban con los partes del servicio. Personas que caminan por el andén cuando las puertas de la estación ya están cerradas. Siluetas que se asoman a las vías y desaparecen al cambiar de plano. Figuras que ninguna gente encuentra cuando baja a comprobar qué está pasando. Es aquí donde la historia documentada se cruza con lo inexplicable. Por un lado, informes, recortes y fechas. Por otro, testimonios de gente que trabaja sola, de noche, rodeada de pantallas donde a veces se ve más de la cuenta. A partir de los años 70, Rocafort deja de ser solo una parada de metro de la línea 1 y empieza a ser para muchos un lugar al que el dolor viene a buscar vía de escape. Y a la vez, un escenario donde, según cuentan, algo se ha quedado enganchado en las vías y no parece tener prisa por irse. En el siguiente tramo de este viaje, vamos a bajar todavía un poco más. De las cifras pasaremos a las leyendas, al niño de la pelota, a los ciegos que no llegaron nunca a la sede de la 11, a las voces que dicen, siguen llamando por tu nombre cuando el último tren ya se ha marchado. La historia de la parada de metro de Rocafort se cuenta muchas veces con una simple imagen. Una pelota que calla las vías, un niño que baja a buscarla y un tren que no llega a tiempo de frenar. No hay un informe oficial que hable de la pelota como tal. Es un detalle que aparece en versiones orales y en algunos relatos sobre la estación de metro, sin que nadie pueda ya señalar la primera fuente. Pero funciona porque condensa todo lo que da miedo en este sitio. La rutina que se rompe en un segundo, la inocencia que se convierte en ruido de frenado. Dicen que algunas noches, cuando la parada de metro de Rocafort ya debería estar vacía, se oye algo así como un bote hueco de una pelota en el andén. Y de unos pasos pequeños corriendo detrás, sin cuerpo que los acompañe. No es el único fantasma al que señalan por aquí. Antes de que el metro se adaptara a todo el mundo, la zona de Rocafort estaba muy transitada por personas ciegas que iban y venían a la sede de la 11. En aquella época no habían las barandillas, los avisos sonoros ni las franjas táctiles que damos por hechas. Las crónicas hablan de caídas, de tropiezos, de bastones que no encontraron el borde a tiempo. Con los años, esa suma de accidentes se transforma en historia. La de un hombre ciego que cada noche sigue caminando por el borde de la vía, bastón en mano, buscando una salida que no llega. Unos dicen que lo han visto en el último vagón, sentado solo, con las gafas oscuras puestas. Otros que lo han escuchado pasar a su lado, rozándoles el abrigo,
cuando el andén estaba completamente vacío. Y luego están las voces. En casi todas las versiones de la leyenda de Rocafort aparece este detalle. Trabajadores que a partir de medianoche escuchan susurros dentro del túnel, entre Rocafort y la parada de metro de Urgell. A veces son frases sueltas, a veces simples murmullos y a veces, directamente, alguien llamando por su nombre. Oficialmente puede ser cualquier cosa. Efecto del viento en los túneles, ecos de conversaciones de otros trenes, juegos de la mente cansada a las 3 de la mañana. Extraoficialmente, para quien está solo en la vía de servicio, con un chaleco reflectante y una linterna, es bastante más sencillo llamarlo de otra forma. Miedo. Y ese miedo se multiplica cuando miras las pantallas. En los últimos años, varios reportajes y programas de televisión han repetido la misma escena. Imágenes de cámaras de seguridad de la parada de metro de Rocafort, grabadas cuando las persianas ya están bajadas, cuando el servicio al público ha terminado. Y sin embargo, en el andén se ve a alguien, una figura sola, caminando a lo largo de la línea amarilla. En algunas de esas grabaciones la figura se detiene, se asoma al borde, gira la cabeza hacia la cámara y entonces la imagen salta, cambia de plano y ya no hay nadie. Cuando el personal baja a comprobar si alguien se ha quedado encerrado en la estación de metro, solo encuentra silencio. Hay quien ve en esas imágenes simple ruido digital, reflejos, pareidolias. Nuestro cerebro reconociendo figuras donde solo hay píxeles. Y hay quien asegura que es otra cosa, que son los que saltaron a las vías, los que murieron durante las obras, los que se refugiaron aquí y nunca llegaron a escuchar que las sirenas habían dejado de sonar. He pasado días leyendo artículos, viendo fragmentos de programas, escuchando a testimonios. Todos repiten las mismas escenas. El niño de la pelota, el hombre ciego, las voces de las cámaras. Hay un punto hasta el que puedes llegar con hemerotecas, testimonios y vídeos borrosos. A partir de ahí, solo queda hacer lo que muchos me han dicho que no haga. Quedarme aquí abajo cuando el metro cierre, dejar marcharse el último tren y escuchar si en el silencio todo lo que he oído sobre Rocafort cobra sentido, o si por el contrario no pasa absolutamente nada. Son casi las 12 de la noche en la parada de metro de Rocafort. De lunes a jueves el metro de Barcelona funciona desde las 5 de la mañana hasta las 12 en punto. Después, las estaciones cierran hasta el día siguiente. Hoy he decidido quedarme hasta el final de la jornada, pero no más allá. El último tren entra en la estación de metro. Los pocos pasajeros que quedan suben con prisas, como si supieran que a partir de ahora este lugar deja de ser para ellos y pasa a ser solo para el personal de servicio. Yo me quedo en el andén sentado en un banco. Escucha cómo el tren se pierde por el túnel hacia la parada de metro de Urgell y de golpe el silencio se hace grande. Camino hasta el final del andén. Me asomo al túnel. En teoría, ya no pasa ningún tren hasta las 5 de la mañana. Solo hay mantenimiento, limpieza, vigilancia. Un golpe metálico muy lejos. Podría ser cualquier cosa técnica, pero aquí abajo, de noche,
Suena como si algo hubiera caído justo a tus pies. Me quedo quieto escuchando. Nada claro. Solo la estación siendo estación. Me siento otra vez en el banco. Pienso en las voces, en las cámaras, en las historias que me han contado. Y entonces pasa algo que no me esperaba. Se ruega a los señores usuarios que estamos... La megafonía se activa sola. Sin final, sin mensaje completo. No hay aviso programado a estas horas. La parada de metro está cerrando y el andén sigue vacío. Puede ser un fallo, una prueba, una interferencia. Pero durante un segundo tengo la sensación muy nítida de que alguien, en algún sitio, ha intentado hablarme. Y justo entonces oigo pasos detrás de mí. Perdone, ¿todo bien? Sí, todo bien. Es que estoy grabando. Ya. Es que vamos a cerrar la parada. Tiene que irse. A esta hora no puede quedar nadie en el andén. Claro, lo sé. Soy periodista, estoy haciendo un reportaje sobre la historia de Rocafort. Con el permiso del programa, solo quería quedarme hasta el último tren. Asiente. El último ya se ha ido. A partir de ahora, esto es solo para personal de servicio. Si quiere seguir grabando, tiene que ser desde fuera. Por supuesto, no te preocupes. No tenía intención de quedarme aquí toda la noche. Mejor. Porque luego pasa lo que pasa. Gente que se quiere esconder. Gente que se mete donde no toca. Y este sitio, créame, de noche no es para estar jugando. ¿Te ha pasado algo raro alguna vez aquí abajo? Depende de lo que llames raro. A veces escuchas golpes donde no toca. Cámaras que se encienden solas. Algún sustito. Lo bastante como para que cuando acabo el turno me voy a casa tranquilo de estar en la calle. Venga, que te acompaño a la salida. Gracias. Y tranquilo, lo que no se pueda contar tampoco lo contaré. Cuando subimos juntos hacia la superficie, el sonido del túnel se queda atrás y vuelve el ruido de la Gran Vía, los coches y la ciudad de siempre. No he visto ninguna figura en las cámaras. No he escuchado mi nombre en el túnel. Lo único raro ha sido ese golpe metálico, esa megafonía cortada y esa sensación difícil de explicar, de que debajo de la Gran Vía hay más historias de las que caben en un parte de incidencias. Rocafort al final sigue siendo una parada de metro de la línea 1 con normas, horarios y vigilantes. Pero también es un lugar donde se cruzan un derrumbe, una guerra, una oleada de suicidios y décadas de miedo nocturno. Y a veces, la suma de todo eso pesa casi tanto como cualquier aparición. Cuando salgo a la calle, la parada de metro de Rocafort vuelve a esconderse bajo la Gran Vía. Aquí arriba no hay derrumbes, ni refugios, ni suicidios. Solo semáforos, bares cerrando y autobuses nocturnos. Si no sabes lo que ha pasado debajo, Rocafort es solo un nombre más en el plano del metro de Barcelona. Pero en los últimos años, esa leyenda negra ha dejado de ser un rumor subterráneo. En 2024, la historia de esta parada de metro maldita llegó al cine con Estación Rocafort, una película de terror dirigida por Luis Prieto. La cinta imagina qué ocurre cuando una trabajadora del metro empieza a notar que en Rocafort hay algo más que trenes y pasajeros, y tira del hilo de las muertes y de las apariciones en la estación. Pero no solo ha sido el cine.
Programas de misterio y reportajes en televisión han recogido testimonios de trabajadores que hablan de figuras en las cámaras, golpes sin origen, claro, y noches especialmente pesadas en la parada de la línea 1. La estación de metro de Rocafort se ha convertido en un icono de lo inquietante en Barcelona, junto a otros lugares donde la ciudad también ha ido acumulando historias oscuras. En este episodio hemos hecho lo que intentamos hacer siempre en Cazadores de Leyendas: bajar al origen, separar documentos de rumores, escuchar a quienes trabajan allí y solo al final poner el oído en el lugar. No puedo decirte que en Rocafort haya fantasmas. Sí puedo decirte que pocas paradas de metro concentran tantas capas de muerte, miedo y relato encima de las vías. Si alguna vez te bajas en la parada de metro de Rocafort de noche, recuerda dos cosas. Primero, sigue siempre las normas e indicaciones del personal del metro. Esto no es un parque temático de terror. Y segundo, si al esperar el tren notas que el silencio pesa un poco más de lo normal, puede que sea solo tu imaginación. O puede que sea la suma de todas las historias que la ciudad ha decidido enterrar aquí abajo. Recordad que una leyenda es un relato basado en un hecho o un personaje real, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Muy pronto volveremos para desenterrar un nuevo secreto de nuestra tierra. Si queréis seguir caminando conmigo por estos lugares, podéis visitar cazadoresdeleyendas.es. También estamos en X e en Instagram, donde compartimos fotos, detalles y algunas historias que no caben en el episodio. Y si nos escuchas desde Spotify, puedes suscribirte al programa y dejar tu valoración y tu comentario. Nos ayudas muchísimo a seguir desenterrando historias como esta. Como siempre, gracias por acompañarnos.